Bernardo Guerrero, sociólogo iquiqueño, doctorado en Ciencias Socioculturales y académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Arturo Prat y director de extensión académica y cultural de dicha casa de estudio. Bernardo Guerrero nació en Iquique, un 1 de mayo de 1954, el tercero de 4 hermanos, criado en la Plaza Arica, un barrio popular de Iquique. Bernardo estudió en el Liceo de Hombres y luego en la Facultad de Sociología de la Universidad del Norte en Antofagasta. Obtuvo una maestría en Antropología Cultural, realizada en Holanda. Bernardo Guerrero es uno de los más prolíficos y dedicados investigadores y comunicadores de la cultura nortina que ha conocido el país. La primera pregunta es primero hablar un poco de historia, sobre el liderazgo de la región. ¿Ya? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha ido cambiando? Si es que todavía cambiando, es que existe una tendencia al respecto en cuanto a los líderes que han ejercido dentro de la región. Mira, la región de Tarapacá, en términos de los liderazgos, que es una palabra un poco traída de afuera, ¿no? Los liderazgos tienen que ver con fin del siglo XIX, con todo lo que significó la economía salitera para la región de Tarapacá. Ahí se expresa fundamentalmente liderazgos obreros, a través de la creación del gran movimiento obrero, uno de los pioneros de América Latina. Y por otro lado, todo el liderazgo que ejercieron los dueños de la oficina salitera. Por ponértelo en un extremo, por ejemplo, Astoreca y Recabarren, o Astoreca y Elías Laferte, que eran liderazgos en el caso de los movimientos obreros que luchaban por reivindicar y por mejorar sus condiciones de vida. Y por otro lado, el liderazgo de los saliteros por defender sus intereses, ¿no? Entonces, todo el siglo XX, en el norte de Chile, hay un fuerte liderazgo obrero hasta los años 70, más o menos. Una fuerte presencia de partidos políticos de izquierda. Hasta el año 70, Tarapacá era una región de un alto índice de la presencia de partidos populares. Una Unidad Popular, Partido Socialista, Partido Comunista, ¿ya? Y por otro lado, a partir del año 30 hacia adelante, cuando es la crisis salitre hasta los 60, se observan en Iquique grandes liderazgos transversales que se aglutinaban en torno a la idea de los comandos de defensa de Iquique o los comités de progreso de Iquique, producto de la crisis en que estaba inserta la ciudad, ¿no? Entonces ahí aparecen parlamentarios, aparecen dirigentes obreros, dirigentes vecinales, dirigentes de los trabajadores, y sobre todo diputados y senadores que lideran fuertemente este tipo de movimiento, que tenía por sustrato dos elementos. Uno, hacer ver a Santiago el aporte que la región le había dado a Tarapacá y cómo, una vez ocurrió la crisis salitre, ese aporte ya no ocurrió y el Estado abandona a Tarapacá. Y por otro lado, grandes liderazgos regionales que elaboran la idea de un anticentralismo, producto de lo mismo. Entonces, esos dos elementos permiten, digamos, sustentar estos liderazgos regionales con todos sus vicios y con todas sus virtudes. ¿Ya? Y hay un elemento importante, que es el elemento que cuando se estudian los liderazgos, por lo general la mirada clásica no los considera, que tiende a mirar solamente los liderazgos como elementos políticos, tomando en cuenta que también hay otro tipo de liderazgos, los liderazgos deportivos, por ejemplo. Y por otro lado, que hay en la región de Tarapacá, a nivel del inconsciente colectivo, un elemento que tiene que ver con la religiosidad popular, la tirana, por ejemplo, que tiende a ver que la gente tenga la idea de consumir liderazgo que tienen un fuerte componente mesiánico. Mesiánico en el sentido de gente que surge en periodos de crisis, y aquí llegamos al tema de Soria, surge en periodos de crisis, elabora ciertos atributos de demanda como el anticentralismo, por ejemplo, y se presenta como salvadores de la región. Entonces, cuando uno analiza el fenómeno Soria hay que analizarlo en ese contexto. Soria es producto de un proceso de crisis de la sociedad regional, donde no tiene ninguna salida para el desarrollo o para el crecimiento. Acá nunca ha habido desarrollo, siempre ha habido crecimiento, y el tipo elabora la bandera de
el anticentralismo y por otro lado elabora las primeras ideas que ya venían elaboradas de otra gente, del camino Iquique-Oruro que viene el año 30, eso, que se propone, digamos, por un lado, demandamos el Estado, pero por otro lado también la región dice nuestra salida está por la integración con los países. Eso viene en el año 30, pero Soria lo que hace es recuperar eso y ponerlo dentro de un contexto histórico, digamos, y en una época de crisis. Entonces Soria lo que hace muy inteligentemente es saber leer las claves de la región y saber cómo la población regional nos mueve mucho y profundamente el anticentralismo. Los iquiqueños somos por definición desconfiados de los santiaguinos, por cosas históricas, por todo ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Entonces, estos liderazgos regionales nuestros siempre han tenido muchos elementos de identidad cultural muy fuerte. Y ese elemento cultural muy fuerte tiene que ver con la capacidad que tienen para movilizar sentimientos antirregionalistas que tenemos nosotros. Y que se ve en todos sentidos, o sea, hasta en el fútbol, cuando viene a jugar Colo-Colo con Iquique, es una lucha del centralismo versus el regionalismo, ¿te das cuenta? O sea, se expresan todas las áreas del saber. Cuando viene un equipo de Santiago del Sur, para nosotros de Antofagasta Bahía todos son guasos, ¿no? Entonces esa figura del guaso representa de alguna manera esta figura de este centralismo pálido, blanco, patudo, que llega y con las soluciones para todo, digamos, ¿no? Y con buenas corbatas y sabe, comillas, digamos, ¿no? Y se opera este tipo de centralismo, este tipo de liderazgo, que de alguna manera lo tuvo Antonio Charafia, lo tiene la Marta Isasi, lo tiene el Fulvio Rossi, todos tienen un elemento que los cruza un elemento del regionalismo. Ahora, el regionalismo es de izquierda y de derecha. ¿Ya? El centralismo es de izquierda y de derecha. Entonces, claro, un regionalismo Soria es distinto a un regionalismo de la Marta Isasi, a un regionalismo del Fulvio Rossi. Hay que saber reconocer ahí que no todos los regionalismos tienen los mismos tintes, ¿te das cuenta? Pero los liderazgos en esta zona se levantan fuertemente sobre el componente de la identidad regional. O sea, no hay liderazgo fuerte si no tienen componente de identidad regional. Van al fracaso, de ahí que cuando la gente dice, mira, el candidato afuerino está diciendo eso, y los candidatos no tienen componente de identidad regional, no saben leer las claves sobre la cual se mueve la región. Hablando del caso Soria, ¿cuál cree usted, aparte de la identidad cultural que él ejerce, qué es lo que genera ese tipo, si podríamos llamarlo así, de devoción en la gente? Bueno, que el líder es un tipo excepcional que tiene características psicológicas determinadas. Max Weber, un gran sociólogo, cuando analiza los modelos del liderazgo carismático, que es el caso de Soria, el liderazgo carismático, que tienen varias condiciones. Uno, que surge en épocas de crisis. En épocas de crisis surge un tipo que reinterpreta lo que está pasando y ofrece una salida. Hitler fue el líder carismático en su momento, leyó el gran descontento de la sociedad alemana y propuso el Tercer Reich, ¿no es cierto? Soria lee, pero además de eso tiene características personales, tiene una oratoria encantadora, tiene una capacidad para combinar los sueños con la política. ¿Me entiendes? Estamos hablando de líderes carismáticos, estamos hablando de gente con mucha presencia, que además en el caso de él estaba garantizado porque tenía la televisión. Y la televisión es un tremendo instrumento que te hace cercano a la gente. Si tú tienes televisión o tú tienes radio, tienes poder, ¿no es cierto? Ahora, no todo lo que tiene televisión y radio tiene poder, porque en Iquique tenemos muchos ejemplos de muchos comunicadores, comillas, que usan la radio pero no tienen carisma. Entonces Soria tiene un carisma. ¿Por qué? Porque en mi interpretación sociológica que hago yo, Soria representa un poco la idea del padre ausente de la sociedad regional. Todos nosotros, toda la sociedad andan buscando protectores. Soria se presentó y funcionó como una especie de protector que daba protección a cambio de obediencia. Y si uno analiza todos los discursos de Soria, todos los discursos de Soria están marcados por yo te protejo, pero tienes que confiar en mí. Yo te defiendo, pero tienes que confiar en mí. Y una oratoria además que combina sueños, o sea, la política es sueño, lo que creen que la política no saben de política. Si tú dices, mira, tenemos el parque temático, que es mejor que el de Miami, la gente le cree y la gente va al parque temático, porque esa gente no tiene ninguna posibilidad de ir a Miami. Solamente la clase ilustrada, nosotros podemos ir a Miami, ¿no es cierto? Pero los pobres no van a Miami. Entonces, sueños, te das cuenta. Y por otro lado,
esta cercanía, esta simpatía y hacer actos de choreza. Un líder carismático. Entonces, la historia de Soria está dado por varios hechos de choreza, por el Choro Soria, que una vez dice que le pegó a un tipo de televisión nacional que dijo que Iquique era feo, y él le pegó un combo. Y luego, la última, cuando fue a retar prácticamente al presidente Lago cuando en el terrado cuando estaban comiendo. Hay testigos, los tipos. Esas chorezas son típicos de este tipo de liderazgo. Y eso engaza muy bien con la gente. Por eso que Choro Soria, Loco Soria. Versus otras autoridades que acá que son, según Weber, burocráticas, que son elegidas por cánones normales, que son normales, que no tienen nada de extraordinario. Entonces, Soria es un tipo extraordinario, en el sentido de que está fuera de lo ordinario, ¿te das cuenta? Que tiene una oratoria, que se mueve, que viaja, que trabaja, ¿te das cuenta? Entonces, esos son esos tipos de líderes, ese tipo de liderazgo que surgen una vez en las 1500. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero eso es, ¿no? Hoy día tenemos un sobreénfasis de líderes burocráticos, que no tienen carisma, que tratan de tener carisma, pero no tienen, ¿no? Porque es una cualidad personal, una cualidad psicológica, o sea, eso no se aprende en la universidad. Los tipos que enseñan liderazgo, sé que se puede enseñar liderazgo, nunca van a poder ese tipo de cosas, porque tiene que ver con características personales, con tipos capaces de interpretar el ambiente de la gente y decir, por aquí tenemos que ir. Soria decía, o están conmigo o están contra Iquique. Hacía la sinonimia entre Soria igual a Iquique. El que ataca a los Soria ataca a Iquique, ¿te das cuenta? Y todo su aparato propagandístico, más que para ser líder, que en el aparato propagandístico, en la radio y la televisión actual.